Bueno, compañeros, como ustedes saben, estamos tratando uno de los temas fascinantes porque hablar del sistema nervioso central es hablar de un tema fascinante, porque es el aprendizaje de lo desconocido nuestro, ¿no? Y además hay una serie de circunstancias que todavía ni siquiera se conocen bien. Gabriela Gallardo viene recién, no pueden llegar tan tarde, compañero. Me dijo que se le fue el internet hace 3 minutos y ahorita llegó y que por favor le avise a usted. Por favor, que yo ya cuando comienzo clases, sí, yo no. Entonces, esta es la famosa parte del sistema nervioso central, lo que quedó en el desarrollo embriológico. ¿Se acuerda que quedó que la extremidad anterior se presentó unas vesículas, tres vesículas que dieron origen al encéfalo? Y lo distal quedó como conducto neural que formó la médula espinal, la famosa médula espinal. Entonces, ¿qué es la médula espinal? Es una estructura cilíndrica, vean ustedes, cilíndrica, como que es aplanadita de adelante hacia atrás. Y una aplanadita no es redonda, redonda. Es aplanada de adelante hacia atrás. Y se encuentra, es a continuación del bulbo, es decir, continuación del rombencéfalo. Acuérdense ustedes que el rombencéfalo daba origen al bulbo, a la protuberancia y al cerebelo. Entonces, es continuación de él. Y se va a ubicar a lo largo de los orificios vertebrales, a lo largo de los orificios vertebrales. Y va pasando por la porción cervical, va pasando por la región dorsal, por la lumbar y sacrocoxigio. Acá come Luis, también se le fue se Él le no fue. me explica nada, doctor. No. Entonces, entonces decíamos que va a lo largo de la columna vertebral, pero la porción de la médula no llega hasta el sacrocoxis, llega hasta la segunda vértebra lumbar y termina en la forma de un cono, en forma de un cono, y por eso precisamente se le conoce como cono terminal. Ya le vamos a ver otras láminas. Y luego, ¿qué pasa con el conducto a nivel lumbar y sacro? A nivel lumbar y sacro. Por ahí está caminando las raíces nerviosas que nacieron en la región lumbar y sacra. O sea, y van a salir por el agujero sacro, van a salir por los espacios coxígeos, se unen por ahí. Es decir, que la médula va desde el bulbo que se encuentra a la altura del orificio magno, del orificio occipital, hasta la segunda vértebra lumbar, en donde termina en una forma puntiaguda que se le conoce como cono terminal y se prolonga, se prolonga como una tirita, como un ligamento largo, ¿no? Hacia al nivel sacrocoxígeo. Y esta prolongación se conoce con el nombre de filum terminal. Es una formación que se da como estructura de la dura madre. Entonces, miren, aquí tenemos, esta es la médula, se encuentra por acá, y aquí a este nivel termina en un cono, en un vértice. Y luego del vértice continúa con esta prolongación que se llama el filum terminal. Esta es la médula abierta en los espacios vertebrales. Tú le ves aquí, aquí parece decir, no sé si nos está diciendo, estamos todavía en vértebras lumbares. Y aquí a la altura de la segunda vértebra lumbar termina, pero mira los nervios que nacieron aquí, todos estos nervios que estudiamos del plexo sacro, del plexo lumbar, inicialmente caminan dentro del espacio medular, dentro del espacio vertebral, y luego cuando llegan a los orificios sacros, cuando llegan a los orificios sacros, sacro anterior, sacro posterior, etcétera, por ahí salen los nervios, pero que nacieron más arriba.
Esto de que termina a nivel de la segunda vértebra lumbar es bien importante para ustedes. ¿Por qué? O sea, para el futuro médico, ¿no? Porque a esa altura, segunda lumbar, generalmente en el espacio entre la segunda y la tercera lumbar, se realiza el examen del líquido cefalorraquídeo. Y lo que es también importante es que a ese nivel se pone el anestésico para provocar una anestesia peridural o raquídea. Y por eso la cesárea, en las cirugías de pelvis y de miembro inferior, utilizan solamente la anestesia, un pinchazo que les hacen atrás en la columna para colocarle el anestésico porque llega a este espacio. Y anestesia todito lo que es para abajo, región perineal, región pélvico, miembro inferior, etc. Y se puede operar anestesiando este tipo de raíces nerviosas que van a formar las raíces sacras. Entonces aquí nuevamente vas a ver mejor aquí el filum terminal. Este es el filum terminal, vean compañeritos. Y estos nervios que salen así hacia abajo, como ustedes ven, vean cómo van a salir luego. Los sacros, ¿no es cierto? Los sacros, ustedes ya saben que ahí se forma el plexo lumbosacro, se forma el plexo sacro y también el sacrococcigio, el plexo pudendo, etc. Eso saben muy bien ya ustedes. Entonces, este es el filum terminal a esta altura. Digamos, aquí está el cono terminal y luego sigue esta prolongación que es el filum terminal, que va hacia la porción sacrococcigea y se pica. Todo este conjunto de ramas, todo este conjunto de raíces que nacieron en la región lumbar, ¿no es cierto? Forman todo un paquete de nervios, de raíces nerviosas que van a salir luego, forman lo que se conoce como la cola de caballo. Esto se llama la cola de caballo. Pues mira, aquí tienes la médula, aquí terminas y sigue la cola de caballo. Y aquí ves todito las colas de caballo y la emergencia, obviamente, de los espacios vertebrales por donde salen los nervios, tanto lumbar como dorsal. Es decir, a medida que desciende la columna, los nervios que eran horizontales a nivel cervical se van haciendo un poco medio oblicuos a nivel dorsal y medio verticales a nivel lumbar y sacrococcigio. Entonces aquí tienes toda lo ves la médula, es toda la médula, lo largo, la médula y aquí vas a tener el cono terminal. Entonces, ¿cuáles son los límites? Ya dijimos, hacia arriba está la médula oblonga o médula o llamado bulbo, a nivel del agujero vertebral. El límite nervioso entre médula o bulbo y médula espinal se observa por la interrupción del surco anterior. O sea, ya vamos a ver que hay surcos, eso no que les digo todavía. Déjame ver si hay aquí para verle. Entonces, miren ustedes. Bueno, en todo caso. Y a esto se conoce con el nombre de surco medio anterior. Y en la parte posterior se conocerá con el surco medio posterior. ¿Qué pasa por ahí? Ahí pasan los vasos espinales. Vaso espinal anterior, vaso espinal posterior. ¿Por qué? Porque tiene que irrigar. Hay una irrigación rica. ¿Y desde dónde provienen estos vasos espinales? Provienen de arriba de las arterias vertebrales. Antes de que se formen, se junten ahí las arterias que suben arriba, que se llama arteria vertebral, y las arterias vertebrales son ramas del tronco brachiocefálico derecho que da origen a la subclavia y la subclavia izquierda que nace directamente. En otras palabras, las arterias espinales que se van a ubicar en el espacio, en el surco anterior y el surco medio anterior, el surco medio posterior, se originan de las arterias vertebrales arriba.
pero no pueden avanzar las arterias vertebrales desde arriba y luego todo el cuerpo, no. Entonces, son las arterias cervicales, dorsales, las dorsales las que van alimentándose, produciendo una anastomosis larga para seguir irrigando esta médula espinal. Pero ¿qué más tenemos aquí? Miren ustedes. Aquí tenemos unos surcos. A cada lado de la línea media hay otros surcos. Y este surco es el llamado surco colateral posterior. Surco colateral posterior por donde penetra la raíz posterior del nervio. La raíz posterior del nervio espinal. Aquel nervio que ya le estudiamos, que formaba los plexos. Pero también tenemos por delante, mira, también por delante tenemos, igual que aquí un surco, acá hay otro surco. ¿Y qué corresponde a ese surco? A la salida de la raíz anterior del nervio espinal. Entonces recuerden ustedes que el nervio espinal se formaba de dos raíces, una raíz anterior, motora, una raíz posterior, sensitiva y que presentaba un ganglio. ¿Por qué? Porque los nervios, la vía sensitiva se inicia aquí. Y luego cada nervio espinal se formaba en dos ramas, una pequeñita, una rama dorsal, que se regresaba, como ven ustedes aquí, hacia la región espinal, a los músculos, articulaciones, al espacio, a las meninges, etc. Y otro nervio que va a formar parte de los nervios del plexo cervical, dorsal, lumbar y de los nervios intercostales. Entonces, como estamos hablando de médula, estamos diciendo que encontramos un surco colateral anterior, un surco colateral posterior, un surco medio posterior, un surco colateral posterior por donde penetra la raíz posterior que es sensitiva. Ya creo que voy repitiendo esto como ya 1000 veces, ¿cierto? Y tenemos un anterior, que tenemos un surco colateral anterior que es motora, de tal manera que así se forman las dos raíces de este nervio espinal que tiene doble camino, doble vía, una motora que desciende y una sensitiva que asciende. Y mire la vía sensitiva por donde va al surco colateral posterior. Pero miren que este cilindro, esta porción cilíndrica se va a engrosar. ¿En dónde se va a engrosar? Se hace más grueso. Se hace grueso a la altura del origen del plexo braquial y a la altura del plexo lumbar. Es decir, en ese sitio es donde se van a hacer más abultado, un poquito más grueso. Y dice que en su proyecto presenta dos ensanchamientos braquial y lumbar. El de arriba se extiende de C3 a 7,2 y el lumbar entre 7,10 y L5. ¿Por qué se agrandan? Porque en ese sitio se acumulan más cantidad de células neuronales. ¿Por qué? Porque tienen que haber más para llegar a inervar todo el miembro superior y el miembro inferior respectivamente. Entonces mira, aquí le ves el suelo del cuarto ventrículo y aquí está el bulbo. Y aquí le estás viendo a la médula espinal a lo largo de, y termina aquí a la altura de L1, L2, más o menos. Aquí termina, ese se llama el cono terminal, y luego continúa con un pequeñito directamente, que es el filum terminal que llega hasta abajo. Pero por este conducto, cuando ya termina aquí la médula, el resto que va por aquí son los nervios sacrocoxígeos que descienden hasta el sacro y hasta el coxis para dar origen a estos nervios. Ustedes se acuerdan, este es el plexo sacro, compañeros, y aquí se originaba el nervio ciático. Arriba también se van a formar aquí hay una anastomosis de los plexos cervical, por eso está medio más abultado aquí, pero especialmente a nivel de C7, C8 hasta D1, en donde se va a formar el plexo braquial. Luego aquí es tranquilo porque sale solo un nervio directamente, que son los nervios intercostales que ustedes ya lo estudiaron. Si le hacemos un corte a la médula, miren ustedes, si hacemos un corte,
vamos a poder apreciar que este surco colateral anterior es una fisura, pero luego se forma una especie de un tabique. A ver, tenemos aquí, muy mal. Primero vamos a decir que este corte vamos a ver dos partes. Una porción oscura, que son estas de aquí, que son una forma de H, y una porción clara o blanca. Esto que ves aquí, es cuerpos neuronales, es la sustancia gris, está formada de sustancia gris. Y vas a ver que esta sustancia gris va a tener una prolongación posterior, un asta posterior, va a tener una prolongación anterior o asta anterior y una pequeña prolongación o abultamiento lateral. O sea, esta sustancia gris tiene la forma de una H y cada uno de los pilares de la H está formada por un asta posterior y un asta anterior. Y por supuesto que de la asta anterior va a dar origen a la raíz sensitiva y de la raíz posterior va a llegar la raíz motora del nervio espinal. Y estos son cuerpos neuronales. Todo esto es cuerpo, porque toda sustancia gris tiene cuerpos neuronales. En otras palabras, tienen neuronas, no se me olvide. En cambio, todo esto que ves aquí es la sustancia blanca. La sustancia blanca, ¿qué es entonces? La sustancia blanca son los nervios, son las prolongaciones de los cuerpos neuronales. ¿Y cuáles son las prolongaciones de los cuerpos neuronales? Son las dendritas y los axones. ¿Y qué son los nervios? No son otras cosas más que axones que se van conectando. Los axones que van conectándose, eso forma un nervio. El nervio que va hacia la periferia hasta la mano es un axón. Es un grupo de axones que vinieron desde la región cérvico-dorsal. Disculpe. Salud. Gracias, compañerita. Quise aplastar el micrófono, pero le perdí. Entonces, todo lo que es sustancia blanca son axones. Entonces, ustedes deben acordarse cómo era, creo que les dibujé la neurona en forma de un tipo estrella, ¿no es cierto? Y salían unas prolongaciones chiquitas, que son las dendritas, y una prolongación larga, que son los axones, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir que hay aquí? Que aquí hay nervios que caminan, pues, que suben y bajan. Así como en el nervio había un camino de subida y uno de bajada, en la médula, a lo largo de la médula hay un camino que sube y otro camino que baja. El camino que sube va a localizarse en esta parte posterior de la sustancia blanca, que también se conoce con nombre de cordones blancos posteriores. En cambio, que los que bajan se van a encontrar aquí en los cordones blancos anteriores. ¿Cierto? Aquí están los anteriores. O sea, que bajan una cantidad de axones, cada quien trayendo un mensaje, trayendo una función, trayendo como es una orden a que actúa sobre el músculo. Generalmente son órdenes motoras. ¿Por qué? Porque lo anterior es motor y lo posterior es sensitivo. Porque lo anterior es sensitivo, lo posterior es motor. Lo anterior es motor. No se olvide. Atrás está lo sensitivo, adelante está lo motor. Olvida 1500 veces, creo que ya con eso repito. Y miren ustedes que también en el corte encuentras esta parte de aquí lateral. Esta parte lateral corresponde a lo que se llama el cordón lateral. El cordón lateral. ¿Qué pasa en el cordón lateral? En el cordón lateral van a caminar los axones de las vías neurovegetativas, es decir, aquellas que van hacia las áreas visceromotoras, y hay dos porciones, una visceromotora y una viscerosensitiva. Es decir, van a los órganos, al intestino, al colon, al estómago, al corazón, etcétera, etcétera.
Pues por ahí van a caminar todas las vías viscerosensitivas. Por ahí también pueden caminar algunas vías complementarias motoras o sensitivas también pueden haber, pero fundamentalmente el cordón lateral es de tipo neurovegetativo. Entonces, miren ustedes que entre el surco posterior, en donde se va a formar aquí el septum, el surco posterior, y las astas, en donde se encontraba el surco colateral posterior, forman todo lo que se llama el cordón posterior. Todo esto es cordón posterior de sustancia blanca. Entre el surco colateral anterior del un lado y el surco colateral del otro lado, pasando por el surco medio anterior, todo esto de aquí se va a llamar sustancia blanca o cordón anterior. Este es el cordón anterior. Cordón anterior. ¿Qué pasaba? Axones, dendritas, es la sustancia blanca. Pero miren ustedes que tanto la sustancia gris como la sustancia gris del un lado como del otro lado se conectan. Y a esta conexión se conoce con el nombre de comisura. Cuando es la sustancia gris se llama comisura gris. Y cuando se unen entre sustancia blanca se llama comisura blanca anterior, posterior y comisura blanca anterior. Déjenme hacer un ratito, un segundito que voy a hacer. Va a decir, mami.
Disculpen, compañeros. Y luego, ¿Qué pasa? Que como salía en la madrugada, se poner atrás del carro de mi mujer, que también va a trabajar. Entonces, también va a estar en contacto con los COVID. Vamos, joder. Entonces, al comienzo decía yo entre mí, yo no voy a trabajar, pero mi mujer sí va, o sea que facilito me puede traer. Entonces yo estoy aquí esperando a que me traiga. Entonces, en noviembre comencé a salir, dije, ay, yo de una vez, si es que ya me paso yo mismo, yo me de cuidar. Espero que mi mujer se cuide, ¿no? ¿Qué más toca? A ver, ya compañeritos. Muy bien, entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, en un corte de una médula tenemos una H de sustancia gris, que era la sustancia gris, los cuerpos vertebrales, los cuerpos neuronales, y sustancia blanca, que son las prolongaciones protoplasmáticas, que son las axones y dendritas. Los axones son los largos, las dendritas son chiquitas que sirven para hacer conexión entre un axón y un cuerpo neuronal, por ejemplo. O sea, puede hacer es una conexión. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a tener en la configuración externa? En la configuración, esto es en la configuración interna. Les decíamos que se unen los dos y esto forma la comisura. Y en la parte media, en la mitad, ya voy a hacerles otro corte más bonito, sino que estoy hablando es aquí. Vas a encontrar un agujero, un agujerito. Es el recuerdo del agujero ependimario. Recuérdense que el tubo neural se formaba. ¿Ya les enseñaron eso en embriología o no? Sí, Aún no les enseñan cómo se forma el tubo neural, ¿no? o sea, un poquito. Estamos en eso. Entonces sí les he enseñado. Sí, un poquito, lo que pasa es que no te acuerdas. Entonces, tienen que acordar que primero hay una placa. Una placa, así es una placa. A ver cómo estoy así. Así es una placa de células. Se van germinando, ¿no es cierto? Las células. Y luego las células estas se comienzan a doblar así. Así, y se va formando el conducto neural. Y luego dejan un conducto, así un chiquito. Ahí tienes vos ya cerrado, porque hay una fase, no me acuerdo qué semana es, pero en las primeras 4 semanas por ahí se va formando y ahí la evaginación se llama, o invaginación de las células internas, ¿cierto? Porque hay 3 capas que se forman, la capa, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, pero bueno, total que se cierra, van curvando progresivamente un conducto, y ese conducto, cuando se cerró, dejó un orificio, un conducto aquí en la mitad. Ese es el conducto ependimario que queda. Luego que ya está bien cerrado, entonces ustedes recuerdan que la parte anterior se dilata y forma 3 vesículas. En cambio que el resto queda igual como una médula y luego saldrán ya los nervios, ¿no es cierto? Ya en anteriores. Entonces sí les han enseñado eso. Es que es lo primero que tienen que enseñarles, porque cuando se produce el feto, cuando se produce el embrión, comienza la mórula, se comienza a ir formándose las células y luego lo que se forma primerito es el tubo neural. Ya, pero entenderán en bonito. Aquí ahí hay que aplicar ese conocimiento con lo que estamos ya aquí viendo después. Entonces decíamos que este orificio de aquí corresponde al conducto ependimario, que es decir, al conducto original del tubo neural, ¿no es cierto? Conducto ependimario. Entonces, en la mitad de la comisura, ahí se encuentra el conducto y todo lo que se encuentra para atrás se llamará la comisura posterior y lo que se encuentra hacia adelante se llamará la comisura anterior. En la sustancia blanca, esta es la sustancia blanca, todo esto era el cordón. Entonces yo puedo preguntarles, ¿el cordón blanco de dónde a dónde se extiende? ¿No es cierto?
Pues todo esto es del cordón blanco, pero luego del septum, aquí ves un septum en la parte posterior, y hay una comisura, o sea, se conectan entre ellos. Esta es la comisura blanca posterior. En cambio, aquí tenemos nosotros el cordón anterior. El cordón anterior, en cambio, tienes un surco y a veces casi no hay mucha conexión entre el un lado y el otro. Este es el surco espinal anterior. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos en la cara anterior? Recorrido por la fisura media anterior, ya habíamos dicho este de aquí, ¿cierto? Que por ahí van los vasos espinales anteriores. En la parte posterior en que tenemos una ranura o un canal, si quieren ustedes, denominado surco medio posterior. Y a cada lado de las dos, vamos a ver las emergencias de las raíces posteriores y anteriores que ya les mencioné. Eso ya les dije. Luego, ¿qué es el cordón anterior? También ya les dije, comprende entre la fisura media anterior, el surco anteroexterno, el cordón externo entre el surco anteroexterno y el surco posterior. El cordón posterior, este de acá es el lateral, este es el llamado lateral, que está entre el surco colateral posterior y el surco colateral anterior. ¿Sí? Todo esto es el cordón lateral. Aquí tienes un corte más bonito, pero también, o sea, más esquemático, digamos así. Todo esto de aquí es cordón posterior, esto es cordón anterior, ves, aquí tienes una comisurita, ¿no? Para unirse, aquí ya tienes otra comisurita. ¿Ya? Aquí están el origen de las raíces, aquí ve cómo se viene la raíz. Si es que este es posterior, esta raíz, ¿qué será? ¿Qué será, Santiago? Eh, esa es la materia gris, la asta Mil, posterior. 1501 veces ya digo. ¿Qué es esta raíz? ¿Será raíz? Posterior es sensitiva, es Es de la sensitiva, solo tenías que decir es raíz sensitiva. Raíz, ya subo a 1500, yo subo de 100 en 100, ¿no? Ya, a 1600, raíz sensitiva. ¿Y este de acá qué es? Raíz anterior, Isaac. ¿Qué es esta raíz, Isaac? Motora, que Motora, están durmiendo. se me está cortando un poquito. Entonces tienes hasta posterior y hasta anterior. Y mira cómo hay un acúmulo de cuerpos neuronales aquí. Cuerpos neuronales. Entonces tú vas a encontrar aquí cuerpos neuronales. Aquí vas a ver, aquí está la neurona, conexiones neuronales. Tienes por aquí, ¿no? Aquí tienes un núcleo torácico. Acá tienes todito, esto se llama la zona gelatinosa central, esta se llama la zona gelatinosa marginal, núcleo marginal, es una zona gelatinosa, son núcleos que son formaciones de cuerpos neuronales. Esta descripción así con todos los núcleos, alguien que quiera leerla encuentras en Rugier, ¿no? Aquí están los laterales, ve cómo se forman cuerpos neuronales. Y en el asta anterior formas dos cuerpos neuronales. Un antero interno, este de aquí es antero interno o medial y un antero lateral. Son cuerpos neuronales que son, en otras cosas, son las conexiones de las vías que bajan para luego ellos dar origen a las raíces anteriores del nervio espinal, que son raíces motoras. Entonces el septum, tabique medio posterior y comisura, aquí tienes el septum, este es el septum, como que se dirige desde la comisura del surco medio posterior, como que se dirige hacia la comisura, ¿no es cierto? Entonces todo esto más el surco este de acá hacen que haya dos partes a nivel de la médula y que se conectan por medio de las denominadas comisuras. Tanto comisura gris como comisura. Yo les de preguntar la sustancia gelatinosa de Rolando, ¿dónde se encuentra? Aquí.
La sustancia glandinosa central, ¿dónde se encuentra? Aquí. El núcleo dorsal, ¿dónde se encuentra? Aquí. ¿Cierto? Los núcleos laterales, aquí el anterolateral, anterolateral interno, el anterolateral externo. Núcleos. Aquí están los núcleos y se reconoce en el asta anterior, el anteromedial y otro anterolateral. Existe además un núcleo intermedio lateral que ocupa el asta lateral. Esta es la sustancia blanca que ya les indicamos que están separados el cordón anterior, separados del cordón lateral por las astas anteriores. El lateral está separado del arco posterior por las astas posteriores. Los dos cordones anteriores están unidos entre sí sobre la línea media por una línea transversal de sustancia blanca denominada comisura blanca anterior. Los posteriores están separados unos de otros por el tabique medio posterior. Eso les digo. Y miren toditos estos blanquitos. Son esto. Toditos estos blanquitos que ves aquí, estos negritos que ves aquí. Estos negritos son núcleos. Vías que descienden por la médula. Aquí encuentras el intermedio medio lateral. Todos estos son de la cintura, de la cintura y el tronco, núcleos de la cintura del tronco. Estos son para los núcleos de los músculos y extremidades de la cintura. Todos estos son núcleos. Aquí están, como en la parte anterior estaban los sensitivos. Entonces aquí va a haber una serie de núcleos sensitivos. Los olivoespinales, los espinotalámicos, los tractoespinales. Toditos estos son fascículos. No sé si me hago entender, pero que quiero decirte que a través de eso caminan, como decía, un paquete de vías nerviosas. El fascículo espino cerebroso anterior y posterior. Van por aquí. Esta es la zona gelatinosa de Rolando que les dije. Y esta es sustancia blanca. ¿Qué pasa por la sustancia? La vía piramidal lateral. ¿Qué pasa por acá? Las de Gorida-Wirdaix. ¿Qué pasa por acá? Fascículo propio anterior. El fascículo rubro tectorio vestíbulo retículo espinal. ¿Qué pasa? ¿Qué encuentra aquí la pirámide anterior? Todos estos nombres que tú estás viendo así raros y extraños, le vamos a ir conociendo mejor. Entonces, nuevamente tienes aquí la médula, mira cómo sale la raíz. ¿Qué raíz era esta, Edith? ¿Esta raíz qué raíz era? ¿Cuál, doctor? Ah, esa es la raíz posterior sensitiva. Sensitiva. Y este de aquí, María. Es la anterior motora, doctor. Motora, ¿no es cierto? Entonces, todo esto que ves como puntitos son como que fuera, la vía, ¿sí? Esta es la vía, vamos a suponer así la vía. Pero ¿por qué ves así puntitos? Porque es como que le cortáramos. Le cortáramos y le estamos viendo aquí. Y entonces, ¿qué significa este montón de puntitos? Un montón de nervios que suben. En este caso, suben, ascienden. Están ascendiendo. Así de igual manera aquí en el anterior que están descendiendo el cambio. Y estos de acá son los neurovegetativos, ¿no? Lo que ya les he contado, aquí tienes entonces por medio de la raíz posterior y la raíz anterior se forma el nervio espinal. Sin olvidarse que el ganglio inicial, la neurona inicial se encuentra en el ganglio espinal. ¿Dónde se encuentra el ganglio espinal, compañera? Compañerita, ¿dónde está? Vamos a ver. ¿Por dónde estará? Nicolás, compañero Nicolás, ¿dónde se encuentra el ganglio? ¿Cuál ganglio? El ganglio espinal, Por eso, ¿dónde se encuentra el ganglio espinal? en el nervio espinal, No, sí, pero ¿en qué parte? En la raíz en sensitiva. En la raíz sensitiva. ¿Y cuál es la raíz sensitiva? la posterior. La posterior.
Es la raíz, aquí le ves, esta es la raíz sensitiva, la raíz posterior. ¿Qué significa? Que en este ganglio hay una serie de cuerpos neuronales. Los cuerpos neuronales, este cuerpo neuronal va a dar una prolongación periférica que se va con el nervio, más bien dicho, que llega con el nervio, y otra prolongación centrípeta que va hacia la médula, hacia la asta, y si es necesario se sube para arriba, para una cosa compleja, sensitiva, ¿no? O si no, se conecta con la neurona motora que se encuentra aquí y responde para mover el dedo. Por ejemplo, si alguien se pincha, el dedo viene acá y como este es un arco reflejo, se conecta con la anterior, con la neurona motora de aquí y la neurona motora manda una orden al músculo a retirar la mano que se pinchó. Ese es el arco reflejo que ustedes conocen. Ese, digamos, es la conexión más simple. Pero hay conexiones que son más complejas, entonces tienen que subir arriba, claro, no pueden subir abajo. Entonces van para arriba, van a los núcleos más superiores, van hacia el bulbo, hacia el tálamo. Eso hemos de aprender cuando terminemos sistema nervioso central. Entonces aquí tienes el conducto ependimario, todo esto es cordón posterior, esto es cordón ¿qué? Cordón anterior, todo es cordón anterior, esto es cordón lateral. Aquí está el surco medio, aquí está el surco medio posterior, aquí está el surco medio anterior. Son los surcos colaterales, anteriores, posteriores, cordón lateral, cordón blanco anterior, posterior y conducto lateral. Es decir, todas estas cosas les vamos a preguntar. Las fibras motoras proceden de neuronas del asta anterior. Ya dijimos, las sensitivas tienen su origen en pequeños ganglios, análogos a los ganglios sensitivos de los nervios espinales, que ya dijimos. Las dos raíces forman el nervio espinal, convergen hacia el agujero intervertebral correspondiente, lo atraviesan y se unen lateralmente al ganglio sensitivo del nervio espinal. La dirección de las raíces de los nervios espinales varían de superior a inferior. Las raíces del primer nervio cervical son horizontales, lo que les habíamos indicado. Inferiormente las raíces se dirigen oblicuamente en sentido inferior y lateral y las últimas son casi verticales. Aquí tienes la médula, aquí están todos los surcos, aquí está el corte, aquí tienes la sustancia gris, esta es la sustancia blanca, todo esto es sustancia blanca. Y ves las raíces, esta es la raíz posterior, aquí está el ganglio, esta es la raíz anterior, los dos forman el nervio y el nervio comienza a dar ramas, pero se divide en dos, una rama ventral, una rama dorsal chiquita que regresa y la rama ventral. Y los nervios se van a dividir de acuerdo a lo que son ellos en nervios cervicales, los que van hasta C8, C1 a C8, luego tenemos los torácicos que va desde T1 a T12, los lumbares de L1 a L5 y los sacrocoxigios, los nervios sacros y nervios coxigios que van desde el sacro 1 hasta los coxigios. Y así es como se va formando de acuerdo a los segmentos el corte medular. Este es un corte medular a C2, este es un corte medular C5, este es un corte medular T10. Tenemos aquí el lumbar 3, aquí el sacro 3, que vayan viendo. Aquí es como que se comunica con la médula, ¿no? Es un continuo, no es que está separado, es un continuo. Este es el conducto, este es por donde va a enviar las ramificaciones, las órdenes de este sistema nervioso central. Mira qué clarito que se ve aquí. El surco, las raíces, ¿no? Y obviamente la médula se encuentra rodeada y protegida por un tejido fuerte que es la dura madre. Y por supuesto ya vamos a ver que las meninges tienen tres partes: la dura madre, que es duro, la aracnoides, que es un espacio por donde camina el líquido cefalorraquídeo, y el otro brillante que está pegado prácticamente
a la médula, que es la pía madre, ¿cierto? Entonces ustedes van viendo aquí las raíces nerviosas, cómo van formándose y dando origen a los nervios que una vez lo atraviesa la dura madre, van hacia la parte externa. Esta es la famosa cola de caballo. Aquí tenemos el filum terminal, ¿no? Aquí tenemos el cono medular. Este es el cono medular. Aquí tienes la médula. Si le ven como un conito, ¿le ven o no le ven? Y luego Sí, tenemos un filum que se pierde o que se confunde con todas las ramas sacros que forman la cola de caballo. Entonces hemos visto ya la médula espinal. Lo que faltaría decir es que está cubierto con las meninges, que ya les dije, además, que se encuentra cubierto con las meninges, que se encuentran irrigados por las arterias espinales anteriores y posteriores, que se originan arriba en las arterias vertebrales y que se van alimentando a lo largo por medio de las espinas de los ramos cervicales, de los ramos dorsales, lumbares, etcétera. Entonces esto, cuando yo vea vasos del encéfalo, veremos también vasos de la médula espinal. Cuando vean, lo que tienen que saber es que la médula se encuentra envuelto en una bolsa, diríamos así, fuerte, dura, que son las meninges. Y cada una de las meninges ya les voy a hablar cuando terminemos las cubiertas del encéfalo. Pero en todo caso, ustedes ya saben que ahí hay una cubierta que es la dura madre, formada por 3 capas. Digamos que son las meninges formadas por 3 capas, que es la dura madre, el aracnoides y la pía madre. Muy bien. Luego nosotros decíamos a su vez que en el desarrollo embriológico, el conducto neural se prolongaba hacia adelante, se iba y se prolongaba hacia adelante y formaba 3 vesículas. 3 vesículas, que era la vesícula cerebral, la vesícula anterior, cerebral anterior, la vesícula media y la vesícula posterior. ¿De acuerdo? La vesícula anterior daba origen al telencéfalo y al diencéfalo. La vesícula media va a dar origen al mesencéfalo. Y la vesícula posterior, estoy hablando embriológicamente, va a dar origen al rombencéfalo. Y a su vez el rombencéfalo va a dar origen al bulbo, a la protuberancia y al cerebelo. El rombencéfalo va a estar constituido por el bulbo, la protuberancia y el cerebelo. ¿Cómo se llaman a estos? Al bulbo se le conoce como mielencéfalo y al cerebelo y protuberancia como metencéfalo. O sea, en otras palabras, el rombencéfalo va a dar origen al mielencéfalo y al metencéfalo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a continuación a estudiar? Al rombencéfalo. En otras palabras, vamos a estudiar al bulbo, a la protuberancia y al cerebelo. Entonces, vea que aquí justo he tenido esta diapositiva. Este es el conducto neural. Ya se formó el conducto neural, todo este. Mire cómo se va a formar la vesícula anterior, la vesícula media, la vesícula posterior y el 4 que constituye la médula espinal. Luego vean ustedes cómo van formándose las vesículas, van desarrollándose. Se desarrolla mayormente la vesícula cerebral anterior, que va a dar origen al telencéfalo y al diencéfalo. El mesencéfalo continúa solo y el rombencéfalo va a dar origen a 3 elementos, que es el bulbo, el cerebelo y la protuberancia. Vean ustedes, acá ya está más formadito, ya se comienza a formar el cerebro, como decimos, ¿no? El cerebro, aquí el mesencéfalo continúa como tal pequeño, y el rombencéfalo que va a dar origen también al cerebelo, acá adelante la protuberancia y aquí abajo el bulbo. Todo esto ocurre desde la 4ª semana, creo que hasta la 10ª semana más o menos ocurre por ahí. No te digo exacto, porque no recuerdo bien.
Entonces, miren, finalmente tenemos esto. Este es lo que da la diferenciación. Aquí estamos lo que somos, compañeros. Entonces, como estamos lo que somos aquí, es obvio que tienes que aprender. Pues, ¿quién sabe de esto? ¿Vos sabías de esto antes? No. Hoy comienzas a estudiar, a aprender. Cuando termine el segundo semestre, vos, cuando te señales de surco, vas a decir, claro, yo sé cuál es ese surco. Cuando yo te señale esta circunvolución, vas a decir, claro, ese es el área motora cortical. Cuando te vea, te señale esta, decir, ah, claro, esa es la zona sensitiva, aquella que viajaba del nervio sensitivo, ¿te acuerdas? Y si yo te digo esto, ¿qué será? Es el centro de la visión. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Tú vas a ir, ¿cómo vas a ir adquiriendo un conocimiento de algo que para ti era una masa de sesos, como se decía comúnmente? Pero que vas a saber qué arteria pasa por aquí, qué son estos. Vas a saber qué entra, qué penetra por aquí, para dividir entre el cerebro y el cerebelo. Entonces, imagínense, ¿no les parece bonito, hermoso saber aquello que nos domina, nos controla, nuestro propio yo en toda su extensión de la palabra, desde el punto de vista de nuestras actividades sensitivas y motoras, hasta las áreas más cognitivas, lo que están haciendo ustedes? Y que ustedes se compenetren en esta estructura del ser humano que le hace ser tan superior y tan bueno en referencia a las cosas. Es como cuando tú ves cuando están haciendo un edificio de, qué sé yo, de más de 100 metros, de más de 100 pisos, un edificio de más de 100 pisos. Estás viendo y vos dices, ¿y cómo es que hace todo eso el hombre? Es que aquí está. Porque hubo un hombre que que sacó su intelecto por aquí para hacer el proyecto, eso de lo que sería un edificio de más de 100 pisos. Porque este mismo hombre compartió con otro hombre que tiene unas cualidades neuronales para hacer el cálculo estructural de ese edificio para que aguante contra el frío, viento, lluvia, maremotos, tsunamis, etcétera. Los ovnis. ¿Cierto? Y con todo eso comienzas a ver. Y hay otros seres humanos que no tienen tanta cantidad de neuronas en el hipotálamo, pero tienen un montón de neuronas en las áreas motoras y son fuertes, duros y resistentes, son capaces de cargar con cada mental que son los obreros. ¿Te das cuenta? Este cerebro que tú antes no sabías ni qué es del 8, ni qué es del 9, ni qué es del 10, etcétera. A partir de hoy vas a comenzar a penetrarte, a penetrar en ese mundo desconocido, pero maravilloso. Es como que estuviéramos haciéndonos un viaje o penetrándonos en el centro del planeta, en el centro de la Tierra, donde vas a encontrar una serie de novedades. Vas a hacer un viaje espectacular, ¿cierto? Pero para llegar a este viaje espectacular tienes que haberte subido en algún lado. ¿En dónde te subirías, para llegar acá? En un avión. ¿En dónde? Vamos a suponer que vos eres muy seguidor ¿cómo se llama? Del Chavo del 8. Quieres conocer qué pasa por ahí adentro. Y te tomas unas tabletitas chiquitas de chicos, ¿cómo se llama? No sé cómo. Quitolina. Chiquitolina. Chicolina. Y tomas una chicolina y te vuelves del tamaño de un... Te dices, yo me voy a subir arriba, quiero ver qué hay por dentro. ¿Dónde te conectarías? ¿Por dónde te conectarías? A ver, vamos, preguntémosle a la compañera Andrea, ¿dónde te conectarías? ¿Por dónde te subes?
A ver, ¿quién me dice por dónde se sube? ¡Ey! Compañero, ¿Cómo se sube? Pero ¿cómo, Doc? No, hiciste logro. tan chiquito que quieres venir acá arriba a ver a conocer el cerebro. ¿Por dónde subes? Por las fosas nasales. Si es que este fuera un edificio, te dijera, ¿por dónde subirías? Si fuera este edificio de 100 pisos y vas a subir acá al 100 pisos, ¿por dónde subirías? Por el ascensor. Por el ascensor. Y para entrar por el ascensor, ¿por dónde te entrarías? Por la puerta. Por la puerta que puede estar en cualquier lugar, pues, ¿no es cierto? Así es. Ya, supongamos que esta es la terraza de los 100 pisos, van a subir por un ascensor y te vas a subir a una puerta. ¿Por qué puerta te vas a subir? Por la médula. ¿Por dónde? Por la médula. Ese es el ascensor, compañero. O sea, por ahí. Ahí la entendí. Mm, Claro, que deja la médula está caliente, caliente, caliente. ¿Por dónde subes a la médula, compañerita? Por los nervios. Por los nervios, que claro, pues no vas a subir ¿por dónde más vas a subir? Por los nervios. ¿Por qué parte de los nervios? por- La médula oblongada. La médula oblongada ya está arriba, pues ya está en el piso 90. No vas a entrar, 90 no vas a entrar ya estás llegando, más bien dicho. Por Ay, compañeritos, piensen. Piensen, compañeros. Si yo quiero entrarme a conocer por dentro el encéfalo, conocer por dentro el sistema nervioso central, ¿por dónde me voy? ¿Por dónde me conecto? la nariz. Estoy haciéndoles pensar y todavía ni desayunan, dice. Hay hipoglicémicos, compañero. ¿Quién es la que dijo médula? ¿Quién es? ¿Qué dijo médula? It. Yo dije médula. Ya. Te dije que la médula es como que fuera el ascensor. Para llegar al ascensor, ¿por dónde entrarías? ¿Fibra sensitiva? Por unas vías, por una raíz sensitiva de un nervio, ¿cierto? Entraría por una, porque ese es el que va a ascender. Ya dije, el que asciende es la vía sensitiva. El que es la vía motora. O sea, es como cuando te vas al panecillo, no es al panecillo, sino cuando te vas ¿cómo es? Al Pichincha, al Cruz Loma, en las tarabitas. Te vas en uno, te das la vuelta y regresas otro. Ya vieron lo que tiene Guayaquil, para irse a Durán. A Durán es, ¿no? Te subes, ¿a dónde te subes? ¿Por dónde te subiste? Por una estación, pues. Entonces, si quieres subirte por una estación, ¿cuál es la estación? Los nervios sensitivos, la raíz sensitiva, ¿no? Pero claro, no puedes irte a la raíz sensitiva, ¿no? Sino que tienes que conectarte en un sitio, en un puerto inicial. En ese puerto inicial, ¿en cuál te gustaría conectarte de todito lo que has aprendido la semana pasada? Como estoy hablando de puerto, ustedes creo que están pensando en algo así como fluvial, algo así en el océano, algo así, ¿no es cierto? Pues dice, ¿por dónde hay un golfo de Guayaquil? ¿Alguna cosa? Puerto de Manta. Bueno, yo estoy haciendo la comparación, entonces estoy diciéndote que puedes entrar para llegar por la vía sensitiva, tienes que ubicarte en algún nervio sensitivo, ¿cierto? Por ahí viajar.
por donde viajan los impulsos nerviosos. Ahora, ya está dicho. ¿En qué nervio quieres conectarte? ¿En qué nervio te subes? Haz la idea de esos, ¿cómo se llaman los tranvías y Teleféricos. no los teleféricos? Que te subes a un carrito y te das la vuelta, ¿no? ¿En dónde te vas a subir? Suelta. Digan algo. Si quieren. Por los nervios sensitivos de la mano. Los nervios de la mano. Pero dime un hito. Por el radial. Se va por nervios, o sea que él se va a subir aquí, ve. Aquí, ve, en este sitio. ¿Por qué? Porque aquí, hasta aquí viene el nervio radial. Entonces va caminando, se hace el nervio radial, y llega a C3, a C7, C8, D1. C5, C4, C5, C6, C7, C8, D1. Llegó a la médula. Ahí recién toma el ascensor para subir. O sea, se dan cuenta que acabo de enseñarles plexo braquiales, toditas las vías que entran a la médula espinal. Y apenas así, casi haciéndole así, exprimiéndole, me dice el compañero que se va a subir al nervio radial. ¿A alguien no le gustaría subirse al nervio crural, nervio occipital, al braquial cutáneo interno, al accesorio del braquial, al mediano, al cubital, al primero dorsal, segundo dorsal, tercero dorsal, cuarto, quinto, sexto, doceavo dorsal, al ilio lumbar, al sacrococcigio, ¿cómo es? Al obturador, al nervio, alguien que quiera subirse por el plexo pudendo, vea, bonito. Nervio pudendo, por ahí que se vaya. Unas ramas del nervio pudendo. O el esfínter de la uretra puede entrar. ¿Se da cuenta? Por ahí entra usted. Entra y llega al ascensor. ¿Cuál era el ascensor? ¿Cuál era? Damariz. ¿Cuál es el ascensor? La médula. La médula. ¿Y cuál ascensor coges? ¿El que está adelante o el que está atrás? El posterior. ¿Te das cuenta, Damaris, que te estoy diciendo ya la 1000 con el Santiago llegué a 1800, creo ya. Posterior Ya sensitivo. con vos voy a llegar a los 2000. Posterior. ¿Por qué por el posterior, compañera Edith? Porque es el sensitivo, la vía sensitiva. ¿Y qué hace la vía sensitiva? Pues va a llegar hacia... Asciende. Asciende, perdón. Es el ascensor que asciende hacia arriba, que va hacia arriba al encéfalo. ¿Y por qué no te cogiste del anterior, Micaela? ¿Por qué no cogiste del anterior? Micaela. Wow. Porque estaba de bajada. Micaela, aprende, no sé, ya tienen hasta la... No se le escucha, por eso está prendido su micro. ¿Pero qué es motor? Bueno, entonces vamos con Gabriela. Gabriela está apagada, Pamela me tiene apagado, William apagado. Uf. A ver, vamos, Pamela. ¿Por qué no cogiste el ascensor? Pero, bueno, estamos haciendo una comparación nomás de qué es ascensor. No, pero como bien dijo, sube por la vía sensitiva. Entonces yo decía, ¿por qué no cogió el que estaba por delante? Dígame alguien. Yo creo que las neuronas, usted está de lubricarles un poquito.
Las vías anteriores descienden, doctor. Porque el anterior, ¿qué? Descienden. Desciende, pues ¿cómo voy a bajar, a subirme? Voy a por subir en el la que baja. descendiendo, ¿no es cierto? Si tengo que subir, ¿cómo voy a ir por uno que desciende? O sea, estoy tratando de hacerles la comparación. Y ustedes tienen la mente clarito de que las vías que ascienden son las sensitivas y las que descienden son las motoras. Yo estoy diciendo que ustedes asciendan acá arriba. Y que como se tomaron las pastillitas de chicolina, ni sé cuánto, pues chiquitos y están ahí ya pegándose a la raíz posterior de la médula y están ahí ya cogiendo el ascensor y se van para arriba. Es que, Montserrat, ¿en dónde quiere subirse usted, compañerita? ¿Dónde quiere subirse? A la terraza, dice que quiere subirse. Carolina, ¿dónde quiere subirse? En la raíz sensitiva. ¿De quién? ¿La raíz sensitiva de quién? La que asciende hacia el encéfalo. ¿Pero de quién? Pues, De ¿de cuál quién? nervio? Diga alguien válido, diga uno de los más de... ¿Cuántos nervios es? En el nervio posterior. ¿De quién? Genito femoral. Creo que no sé cuántos nervios estudiamos, pero siquiera han de haber habido más de 1000 nervios, ¿cierto? Y no tienen un nombre de un nervio donde pueda usted conectar. ¿Dónde te conectarías para dirigirte hacia arriba, hacia el encéfalo? Yo creo que no me entendieron, o sea, es un poco medio, o sea, lo que estoy tratando de hacerles, o sea, no me escucharon, estuvieron más perdidos que las gaviotas Bolivia. en Bolivia, más o menos así, Así es, doctor. ¿cierto? O sea que yo estaba hablando, me trataba de inspirarme ahí para contarles lo maravilloso que es el encéfalo. Y Está muy finalmente divertido, doctor. no tienen ni idea de lo que es el encéfalo. Bueno, mejor vayan a tomar cafecito, compañeros. Tomarán cafecito, compañeros. Vendrán, aprenderán esto. Esto es, no es solamente aprender medicina, esto es aprender ciencia. Y les estoy haciendo tan bonito para que puedan entender bien lo que son las vías, los que son la médula, antes de que entren al encéfalo. Ya cuando entren al encéfalo, ya sabes por dónde. Si no sabes por dónde llegar, no vas a saber por dónde salir. Es como cuando te vas a una montaña. Si llegas a la montaña sin saber por dónde cogiste el puesto por dónde seguir el caminito, te pierdes. ¿Es cierto? Entonces, si quieres llegar a conocer el encéfalo, no sabes el camino por dónde llegar a él, te vas a perder. Es como de memoria y te olvidarás, pero no sabrás, no irás con conocimiento de lo que es el encéfalo, de esta maravilla, porque es maravilla, es como que yo viera, me estoy imaginando, imagínense ustedes algo maravilloso que lo que más les encanta en la vida y véanle ahí el encéfalo. Pero para que les guste algo, primero hay que despertarse, ¿no es cierto? A veces por lo que no desayunan, que están hipoglicémicos. Por eso digo que se vayan nomás a tomar cafecito. Tomen nomás, Sí, porque están con unas caritas así, de mala noche, mal dormidos. Ni yo, que estuve trabajando hasta las 2 de la mañana con paciente COVID.
quedan Cuídense mucho. guaguas, vendrán con más ganas, sí. Pónganse Sí, con ganas, estudien bonito. May- el día de mañana que van a hacer el jueguito, ujú. ¿quién le toca a María? ¿A quién le toca? Chinchiguano, creo, doctor. Ya, compañeritos, entonces tú les haces hacer que cada quien viaje por el maravilloso Hija su puta. mundo así de truenos relámpagos, espectacular del viaje, y que cada quien diga, yo me subo, por ejemplo, como dijo el Santiago, por el nervio radial que me ubiqué a nivel del dorso del dedo. Viajé por el nervio radial, subí el antebrazo, me fui por el brazo por el canal radial del húmero y luego me conecté con el tronco secundario posterior del braquial. Y del tronco secundario posterior me fui más cerca por el tronco primario superior. Y el tronco primario superior llegué al ascensor a través de la raíz posterior del nervio C5. Y ahí tomé el ascensor y me fui para arriba, no para abajo. Me fui para arriba por medio, ¿dónde? Por medio del cordón posterior de la médula. Y subí por el cordón posterior de la célula y me puse bien cerquita del septum. O sea, del septum, por ahí me escogí para agarrarme, por si acaso siempre la altura vaya a hacerme daño. Y llegué al bulbo raquídeo. Llegué al bulbo raquídeo. Entonces, así vos le dices a la compañera o a Pamela, a ver, Pamela, vos súbete por alguna de las ramas del plexo sacro. Ya, es cierto. Entonces, ella que me diga, puede decirme desde el nervio plantar interno, desde ahí se sube, Y a la compañera Damaris le mandamos y le decimos, vos súbete por el plexo, qué sé yo, por el plexo lumbar, pero antes de llegar al plexo lumbar, escoge un nervio. Y ella dice, yo quiero coger el nervio que gana millones de dólares. Hombre, estuviera ganando con eso en vez de estar estudiando medicina. A pesar que las mujeres también ya juegan fútbol, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese nervio que patea fuerte el balón y con potencia? El nervio Plural. crural. Exacto. Entonces me conecto por el nervio crural y me subo por el nervio crural y atravieso la zona de escarpa, penetro por el músculo psoas y llego a C, digamos a L3, L4 y L4 o L3 mejor porque está más cerca, por lo menos me ahorro un poco. Y camino por el cordón posterior de la médula. A ver, hagan ese ejercicio, compañeritos, cogiendo distalmente del nervio y aprendan a subir. Si sabes que si tú conoces y aprendes aquello. Yo ayer estaba viendo una película así rápidamente creo que eran de una promoción, creo que iban a dar una película de algo de médicos y tenía un trauma cráneo, tuvo un accidente de moto. Entonces, el accidente de moto y el médico le comenzaba a tocar la pierna y la parte externa de la pierna y decía, no, no siento nada. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que no sentía la vía sensitiva de ese nervio. Si era en la parte anterior, vamos a suponer que fuera en la parte anterior, no siente nada, pero en la parte lateral sí siente. Y en la parte interna sí siente. Es en la anterior que no sé, ya. Entonces tú sabes rápidamente que ese es el nervio crural, pues. Porque en la externa está el fémoro cutáneo externo, o femoral externo también llamado, ¿no es cierto? Y entonces, y si es que es el crural, estoy con problemas porque quién sabe que estoy lesionado la columna lumbar. Y es posible que haya una fractura, lesión. Sabe el territorio de los nervios. Solo con saber el territorio de los nervios. Así que pónganle ganitas, chicos, mejor les mando nomás a tomar café porque igual
están medios. Y meses quedaron 26. Es que, Compañero, doctor, algunos ya tienen clase a las 9, entonces se van saliendo porque ya tienen clases o pruebas. se van sin despedir. No, están me, que me se dicen a mí. Pero para no Que le digas que se complicar, vayan en ascensor, compañero. era para interrumpir. Chao, chao, chicos. Hasta luego, doctor. Gracias. Estudien. Hasta luego. Gracias, Doc. Chao, chao, pasen bien.